Dios es maravilloso porque miren, yo, ¿verdad? Me he propuesto en mi corazón, como le he dicho en otras ocasiones, que cuando yo tenga que traer una palabra, yo le digo al Señor, Señor, que sea algo que yo viva, que sea algo que yo experimente. O sea, yo no quiero venir con simple conocimiento, sino que sea algo que yo pueda verdaderamente hablarlo porque lo he vivido. Y entonces, ¿verdad? Ya yo tenía una idea más o menos que cuando me tocaba y yo batallando, y Dios mío, Señor, yo como que, gracias Señor, porque las cosas que estoy viviendo, pues ya yo las he llevado a la iglesia y una batalla y yo decía, ¿y de qué yo hablo cuando me toque? Entonces el pastor me da el día y peor se puso la cosa y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿De qué yo hablo? ¿Verdad? Y había un sentir en mi corazón y aún con ese sentir en mi corazón yo decía, Señor, pero es que falta algo más, ¿verdad? Me salía hasta el título y decía, pero es que le falta algo, ¿sabes? Falta algo que yo sienta que verdaderamente eso es, que eso es. Y, y ya venía preparando algunas cosas y como para no dejar de hablar de lo que experimentamos, pues el Señor permite, ¿verdad? Que uno pase por experiencia. Entonces, tan fresquecito como el día de ayer, pues algo pasa. Y mientras eso está pasando, yo decía, esto es lo que le falta, ¿verdad? Ver el fruto de lo que pasó en medio de esa experiencia que yo tuve en el día de ayer. Yo dije, esto es lo que me complementa de lo que yo quiero hablar. Entonces, para no dejar del Señor ser así de maravilloso, ¿verdad? Pues no solamente pasó ayer, sino que hoy también tuvimos que lidiar con otras situaciones y decía, gracias Señor porque sigues afirmándonos. Y el Señor es maravilloso y me gozo. Entonces yo decía, wow, me siento bien tranquila, pero entonces ahorita cayó eso, ese nervio, ese temor de que Señor, yo creo que seas tú, ¿verdad? Esa urgencia en mi corazón de que verdaderamente seas tú porque no quiero que para nada sea de mí. Entonces, yo pensaba en mis hijos, ¿verdad? Y por ahí empezaba el primer tema. Y yo decía, muchas veces oramos, ¿verdad? Por cosas que nosotros queremos, por cosas que queremos. ¿Cuánto? Y yo los miraba y yo decía, a veces que yo incluso oro con ellos en las noches, o hay días que los dejo y les digo, acuérdense de orar para que ellos tengan, ¿verdad? Esa independencia. Pero yo me preguntaba, ¿cuánto verdaderamente yo estoy orando por mi generación? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y esa palabra, cuando me llega, yo decía, ay no, esto no puede ser algo de la generación, mira que esto, pero allá el predicador, yo le decía al Señor el sábado, ay, confírmame tú, Señor, y allá el predicador sale hablando de las generaciones. En 2 ocasiones diferentes le decía, gracias Señor, porque lo que yo necesitaba escuchar, yo lo escuché. Le decía, gracias Señor. Y al principio yo solamente decía, orando por mi generación, pensando simplemente en mi descendencia, ¿verdad? Pero hay 2 cosas bien distintas entre lo que es la generación y la descendencia solamente. Pero entre las cosas que yo estaba pasando ayer, el título se completa con orando para que mis generaciones tengan el carácter de Jesús. Aleluya. Entonces, en otras ocasiones, ¿verdad? Esto es más una prédica, hoy verdaderamente esto es una clase porque estamos en la escuela de oración e intercesión. Y le doy gloria a Dios porque el martes pasado el pastor decía, mientras yo tenga la oportunidad de traer la palabra los martes, vamos a seguir aprendiendo acerca de la oración. Y entre todas esas cosas, mira, yo iba recibiendo y decía, gracias Señor, voy por ahí. Así que quizás todos sabemos y decimos, sí, yo sé lo que es orar. Orar, comunicarse con Dios de forma mental o en voz alta para expresar tus necesidades, deseos, agradecimiento, alabanza o solo una conversación con Dios. Entonces, en generación estuve buscando, abundando un poquito más y decía, tradicionalmente una generación se define como el periodo de tiempo que transcurre entre el nacimiento de una persona y el de su primer hijo, aunque ahora se enfoca más en la influencia cultural y social. Las personas de una misma generación suelen compartir experiencias comunes como situaciones históricas que vivieron en ese momento,
movimientos sociales, los mismos avances tecnológicos. Entonces nosotros podemos hablarnos. Yo soy de la generación que estuvo en el intercambio todavía estábamos en los cassettes y vimos los CDs, pero vimos los pendrives, ¿verdad? Y aquellos me dicen, no, yo me quedé en los 8-track, que ese no lo vi yo, ¿verdad? Y tal vez estamos en los de ahora que nos miran y nos dicen, ¿y eso qué es, verdad? Y podemos agrupar en esas diferentes generaciones y todos los nombres de las diferentes generaciones que hay. Las generaciones comparten creencias, actitudes y patrones de comportamiento que se forman a partir de sus experiencias compartidas. Así que muchas de las personas adultas quizás pueden tener unos patrones. Y entonces vamos a otro rango de edades y tienen otros patrones. Y podemos ver los niños de ahora y tienen otros patrones diferentes. Entonces, cuando yo hablo de mis generaciones, el mis es porque lo hago mío, porque si yo lo hago mío, yo lo cuido de una forma diferente. No hablo solamente de mi generación para hablar solamente de mis hijos, sino de mis generaciones que incluyen a los que vinieron antes de mí. Ahí están mis papás. Y eso es parte de mis generaciones porque ellos vinieron antes de mí. Incluye a la mía y me puedo extender quizás a mis hermanos, a los amigos, a los que tengo alrededor y incluye a los que vienen después de mí. Estoy incluyendo a mis hijos, a los sobrinos, a esos sobrinos postizos que hay alrededor. Entonces, cuando vamos a hacerlo en general, realmente estamos orando los unos por los otros. Pero al yo decir mis generaciones, le da un impacto de que esto me pertenece en cierto modo y como me pertenece, yo quiero tener más cuidado de eso. Entonces, ya que las generaciones tienen diferentes valores y preferencias, es que entró al otro punto, el carácter, que es esta combinación única de rasgos emocionales, mentales y éticos que define la naturaleza y conducta de una persona. Según la Biblia, el carácter es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a la palabra de Dios. El carácter es la respuesta sabia ante la presión de una situación y sale a la luz cuando estamos bajo presión. Por eso nosotros podemos ver, ¿verdad? Y pensamos que es una persona que es bien tranquila todo el tiempo, pero somételo a presión. Cuando tú lo sometes a presión, tú puedes ver verdaderamente de qué estás hecho, ¿verdad? Y ahí es que sale es la esencia de ese carácter en una persona. Entonces, cuando yo digo que yo quiero orar por mis generaciones para que tengan el carácter de Jesús, me refiero a que expresemos a Jesús nuestra necesidad como sus hijos de que nuestros padres, nuestros semejantes y los que vienen luego, sin importar las circunstancias en que se criaron o que estamos viviendo, que nosotros reflejemos en todo momento el carácter de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque quizás nos acomodamos a, yo me crié así. No, es que en mi época, pues esto fue lo que pasó y por eso yo soy así en la iglesia. O no, es que los de ahora, bendito, ellos son más distraídos y hay que dejarlos que cuando lleguen a la iglesia se envuelvan y se distraigan con algo porque esto no es para ellos. No. No importando el rango donde nosotros estemos, nosotros tenemos la urgencia de orar para que todos podamos reflejar el carácter de Jesús. En otras palabras, dice, para que reflejemos en todo momento el carácter de Jesús, ya que el carácter de Jesús debe anteponerse ante cualquier factor social, cultural, familiar, mediático, incluso ante cualquier factor emocional y personal que nosotros tengamos. En otras palabras, oremos para que seamos transformados al carácter de Cristo, dejando las excusas. Es necesario que nosotros dejemos esas excusas que le mencioné. Ay, es que yo me crié así. Ay, es que yo soy así. Necesitamos romper con esos patrones. Entonces me puse así, ¿verdad? A buscar bastante de qué refleja Jesús para mí. Entonces le puse, ¿qué es el carácter de Jesús? Pues la combinación de estas siguientes cualidades. Era manso, tenía humildad, compasión, determinación, amor, valentía, franqueza, bondad, abnegación, honestidad y el deseo de compartir su vida con los demás. En resumen, Jesús es el modelo del carácter cristiano ideal. Por eso es necesario que nosotros cada día deseemos reflejar a Cristo. Entonces es tan poderoso que incluso en las oraciones
Y vamos hablando de esas cualidades que tenía Cristo. Incluso en las canciones, algunas de ellas hablaban acerca de lo que es ese amor de Cristo, de lo que es esa misericordia de Cristo. Yo decía, gracias Señor, porque tú el que estás todo de una forma tan maravillosa y tan poderosa, que es perfecto lo que el Señor hace. Así que yo voy a estar hablando en detalle acerca de cada una de las cualidades que definen el carácter de Cristo. Manso, pues se destacaba su paciencia y capacidad para enfrentar la adversidad con calma y sabiduría. Mostraba una actitud amable y pacífica. El manso no se resiente ante la adversidad, ya que él acepta todo como efecto del sabio y amoroso propósito de Dios para ello. O sea, si hay una adversidad en mi vida, yo no me voy a resentir, no me voy a molestar. Otra vez esto me está pasando. No, con mansedumbre, gracias Señor, porque yo sé que a los que te aman, todas las cosas nos obran para bien. Por eso es que también una persona mansa puede incluso tolerar las injusticias que otros hombres nos hagan. ¿Qué fácil? Para nada. Pero cuando nosotros tenemos en esta cualidad del carácter de Cristo en nosotros, nosotros podemos mantenernos y poner la otra mejilla. Incluso saber cuándo callamos. ¿Por qué? Porque esa pelea la pelea Cristo por mí, no la peleo yo. Porque Él levanta bandera sobre mí y yo no tengo ni siquiera que en ocasiones abrir mi boca porque Él me defiende. Podemos ver en la Biblia cómo Moisés mismo mostró el carácter de mansedumbre. En Números 12 del 1 al 3, y aquí resumiendo, es cuando la hermana de María, la hermana de Moisés y su hermano, o sea, María y Aarón, hablaron en contra de él por la mujer que él cogió. Entonces, en el 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, esa mansedumbre que él tuvo ante esa situación, quienes recibieron el castigo por eso, fueron sus hermanos. Si él entra en contienda, él también hubiese recibido consecuencias, porque por una mala actitud ante esa situación, pero no fue así. Pablo nos aconseja del por qué nosotros debemos ser mansos. En 2 de Timoteo 2, 23 al 26. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Siguiente. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros con nuestro ejemplo de mansedumbre podemos hacer que el que está en error se dé cuenta de su error, y también le estamos otorgando la oportunidad de que al darse cuenta de su error escape del lazo del cazador, escape y se arrepienta y se dé cuenta del embollo que tenía alrededor. Así que no es solamente una actitud egoísta de soy manso porque me salgo bien, sino soy manso porque puedo ayudar a que otros también sean mansos y se liberen de sus ataduras. Vamos entonces a la mansedumbre de Jesús en Mateos 11:29. Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros aprendamos a llevar ese yugo, esa carga que Él nos entrega, que es perfecta para nosotros, no es más ni es de menos, nosotros vamos a hallar el descanso para nuestras almas. Porque a veces o cogemos de más y estamos afligidos, estamos atribulados, o cogemos de menos y estamos incumpliendo con lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para su reino. En Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, Jesús cuando entró, que hizo la entrada, como lo llama la Biblia, fue la entrada triunfal a Jerusalén. Él no entró con una fiesta ostentosa, no hizo muchos bombos y platillos. Él entró manso,
entró humilde porque él no tuvo que pelear por su posición. Ya con lo que él había hecho en su caminar, él pudo afirmar quién él era. Y la gente que quiso reconocerlo, que abrió su corazón, pudo recibirlo a él como rey. Incluso le decían Hosana y le abrían un camino para que el rey entrara, con algo sencillo como entrar en un burro. Simple. Nosotros no tenemos que estar peleando para que nos reconozcan, porque el que nos da el reconocimiento es el Señor, en su debido tiempo y en su debido lugar. Incluso Jesús se mantuvo manso cuando lo acusaron de que él decía blasfemias porque decía ser el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue su respuesta? Tú lo has dicho. Él ni siquiera dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. No, ¿qué le dijo a Pilato? Tú lo has dicho. Tranquilo, sin contender, sin nada. Le decían, ¿verdad? Lo injuriaban diciendo que él hacía hechicerías al hacer diferentes milagros. Lo injuriaron de ser una amenaza al orden público porque causaba que muchos lo siguieran. Incluso decían, ¿verdad?, que formaban como si fueran revueltas, y era que la gente se agolpaba para ver a Jesús. La gente quería ver a Jesús y por eso lo acusaban, porque él estaba haciendo revuelta. Aún entre todas esas acusaciones, Jesús se mantuvo en mansedumbre. ¿Qué manera de nosotros poder decir, yo necesito mansedumbre y yo necesito orar para que los míos tengan mansedumbre? Yo necesito orar porque un ejemplo, mis papás están aquí, que yo diga que mis padres tengan mansedumbre, porque en el momento que mis hijos estén con ellos, ellos le puedan enseñar mansedumbre. Que cuando ellos funjan aquí en la iglesia, a los que están alrededor, ellos funjan en mansedumbre. Entonces yo necesito orar por ellos, yo necesito orar por mí, yo necesito orar por los que siguen después de mí. Es necesario que oremos los unos por los otros. Aquí que haya esa necesidad de orar en mansedumbre. Padre, que nosotros aprendamos de ti, que así como tu Hijo Jesús fue manso, que nosotros seamos mansos, como Moisés, que pudo guiar a ese pueblo, que nosotros también seamos mansos como Moisés, que nosotros aprendamos de las situaciones que vienen a nuestras vidas para nosotros seguir puliendo nuestra mansedumbre. Oraciones sencillas que tienen poder, basadas en la palabra del Señor. Vamos al segundo punto, y el segundo punto es la humildad. Y en esta humildad, él reconocía su dependencia de Dios y servía a los demás mostrando empatía por ellos. Él fue humilde como Dios su Padre lo era, aún siendo Dios. Y esto, cuando yo lo estaba buscando, yo decía, wow, pues estaba buscando una referencia y decía, Dios siendo humilde, ciertamente. Porque Dios, aún en su grandeza, inclina su oído a nosotros para ver cuál es nuestra necesidad. En Salmo 113, del 4 al 6, dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Ese es el Señor, Él está por encima de todo. Pero dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar el cielo y la tierra? Él tiene tanto cuidado de nosotros, que Él no es un altanero. Dios no es el que nos mira por encima del hombro. No, allá arriba sentado en su trono, Él se inclina para mirar nuestra condición, nuestra necesidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar con altanería? ¿Quiénes somos nosotros para creernos mejor que nuestros semejantes? Ya con esto solamente, con ver cuán grande es Dios y cuánta humildad Él tiene, es un jamaquión para nosotros para decir, caramba, mantente humilde, porque nuestro Creador es humilde. Como les decía ahorita, Él no necesitó pelear por su reconocimiento. De la misma forma, si nosotros nos mantenemos humildes, la palabra establece que entonces nosotros podemos recibir promociones y recibir los honores que cada hijo del Señor, ¿verdad?, se va ganando en su caminar. Proverbios 15:33 en la traducción lenguaje actual dice, quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. El principio, me mantengo humilde. Pues entonces en los trabajos se ve mucho esta guerra de posiciones y de que yo llegué y que yo soy y que yo sé más que el otro y no sé qué.
Y muchas veces llega el que puede otorgar y ve al que está calladito, y ve al que realmente está trabajando, y ve al que realmente está haciendo las cosas en sabiduría, sin estar buscando, como lo decimos claramente, lambonería para alcanzar otras posiciones. Pues mira, nos mantenemos firmes, nos mantenemos sabios, en disciplina, siendo humildes, y el mismo Señor toca los corazones para darnos las posiciones que nosotros podemos merecer. Pablo nos enseña que muchas veces tendremos situaciones en nuestro entorno que nos afectarán, pero la virtud de eso es que nosotros podamos transformar eso que hay en nuestro exterior para producir en nuestro interior la actitud correcta. Entonces, en Filipenses 2 del 5 al 8, en Filipenses 4 del 12 al 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces incluimos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados. En el deporte muchas veces yo crecí y sabía que habían estos niños que estamos ganando todo el tiempo, y hay algo tan delicado, que es que el que no sabe perder en un momento, cuando está en la cima o en la aparente cima y pierde, el quebrantamiento es extremadamente grande, porque nunca ha pasado el proceso de no tener. Entonces es necesario que nosotros entendamos que es bueno tener, pero también hay momentos donde no vamos a tener, y aún donde lo que físicamente yo lo tengo o no lo tengo, yo estoy pleno. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo. Sin importar lo que yo tengo o lo que no tengo, yo estoy pleno en el Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Filipenses 2 del 5 al 8 nos dice: haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús no tenía necesidad, primeramente, de llegar a la tierra, segundo, de pasar toda la persecución y todo el sufrimiento que pasó, y tercero, de despojarse de su posición de hijo, de rey, de su trono, de su realeza. Él no tenía esa necesidad. Pero por otros puntos que vamos a hablar más adelante, como el amor y la compasión de cada uno de nosotros, Él lo hizo, y lo hizo en humildad. Él se humilló hasta lo último. Él se humilló hasta mostrar lo más débil que podría verse en esa cruz, expuesto ante todo el mundo. ¿Para qué? Para darnos la salvación. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser humildes? Y cómo, primeramente, como hablaba Mercedes en una de sus prédicas, ¿cómo yo no voy a desnudar mi corazón delante de la presencia del Señor en humildad, para derramarme ante Él, para que sea Él el que me transforme y me lleve a la condición que Él quiere en mí, que no es otra cosa que el carácter de Cristo? El tercer punto es la compasión, que es un profundo sentimiento de empatía por el sufrimiento de los demás. Incluso Jesús hacía todo lo posible para ayudar y sanar a los necesitados. La compasión en hebreo se traduce como piedad, perdonar, apiadar, se traduce también como misericordia. Muchas veces en la Biblia el término compasión lo vamos a ver más como lo que era la misericordia. Los profetas y otros hombres de Dios eran conscientes de que quienes habían experimentado la compasión de Dios debían mostrarlo a sus semejantes. Y esto me trae a la mente, no lo tengo aquí, este siervo, ¿verdad?, que se le perdona toda la deuda que él tenía, y cuando él sale, él no mostró esa misma compasión por el que le debía, sino que lo llevó, lo agolpeó, le exigió que le entregara lo que debía. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de pedirle a nuestro Señor perdona nuestras ofensas, pero nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? ¿Cómo yo puedo presentarme delante del Señor a decirle ten misericordia de mí y no puedo tener misericordia de mi hermano? Nosotros necesitamos primero recibir eso que el Señor nos da y transformarlo, y también brindárselo al otro, y esa compasión va atada con amor.
Porque si no lo hacemos con amor, estamos haciéndolo como por obligación, por salir del paso. Entonces no va a hacer efecto ninguno en esa persona a la que nosotros aparentemente estamos ayudando. Nosotros necesitamos mostrar la misma compasión que nosotros tenemos, reflejarla, como hablaba la pastora. ¿Qué estamos reflejando? Si Cristo fue tan misericordioso conmigo, no por una situación específica, ya con el hecho de que nosotros tenemos un día más de vida, nosotros estamos recibiendo la misericordia de nuestro Señor. Y como la palabra establece, el sol sale para injustos como para los justos. Entonces yo no puedo ir a hacerme altanera, volvemos con la humildad, y a decir, no, porque esa salvación es mía y tú no puedes entrar aquí. Tú, tan malo con esto, esto y esto. ¿Acaso no te acuerdas de dónde el Señor te sacó? Pues seamos compasivos con nuestros semejantes. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Así que nosotros tenemos esa compasión de parte del Señor que jamás se agota. Pero lo lindo es que dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Como les decía, eso va junto. El amor y la compasión van unidos. Jeremías 22, 3 dice: esto dice el Señor, sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. Dejen de matar al inocente. Y cuando yo leía la parte de dejen de matar al inocente, hay mucha de la creación del Señor que no conocen de Jesús. Y cuando los señalamos y cuando les ponemos el pie y cuando los juzgamos, siguen siendo inocentes en el sentido de que no tienen ese conocimiento, no han despertado a la realidad de Cristo. Y muchas veces nosotros los cristianos somos los que los estamos empujando más al mundo en vez de ser compasivos con ellos para traerlos a los pies de Cristo. Dejemos de matar al inocente. La compasión de Jesús la vemos en diferentes versos. En Mateo 9:36 decía que al ver las multitudes Él tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desválidas como ovejas que no tienen pastor. En Marcos 6:34 dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Si nuestro Señor Jesús tuvo compasión de ellos, ¿cómo nosotros no vamos a tener compasión de los que están afuera? Hoy yo tuve una experiencia, yo salí antes del trabajo, quería terminar de darle fuego a este mensaje y había algo que me taladraba la mente desde ayer. ¿Por qué? Porque hay un muchacho que es bien alegre, entonces todo ha sido como un relajo, y de repente yo decía, ¿qué le estás mostrando a él del carácter de Cristo? ¿Cómo hablas de lo que es el carácter de Cristo y a él específicamente, qué le has mostrado si todo ha sido un relajo? Y vamos, no es que esto es de estricto, no, pero en la esencia, ¿qué de mi persona yo he depositado en esa persona que tiene necesidad de Cristo? Y yo le hablé y yo le decía, perdóname, porque yo no te he reflejado el carácter de Cristo. Y no es que no vamos a vernos y no vamos a bromear y no vamos a ser alegres, pero yo necesito que tú entiendas que de mi persona hay una urgencia para yo reflejarte a Cristo, más que simplemente llegar a bromear. Y yo le pedía perdón. Y le decía, no tienes que dejar de bromear, no tienes que dejar de ser tú. Solo quería que supieras que mi esencia está en Cristo y es lo que yo quiero reflejarte. Y tú tienes valor y tú vales mucho y yo veo tu valor. Y me agradecía por las palabras, por haber podido soltar ese peso en mí. Él me decía, gracias porque pudiste soltar ese peso. Y es cierto, ha sido así conmigo porque yo he sido así contigo. Y entonces yo decía, significa que yo tengo que mostrar primeramente a Cristo para que ellos también empiecen a tener una respuesta de lo que es el valor de Cristo en sus vidas. Y yo le decía, gracias Señor. Por eso le decía, de ayer para hoy,
wow, una cosa, otra cosa, otra cosa. Y le decía, gracias Señor, porque tú nos das las oportunidades de realmente nosotros experimentar lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros estamos enseñando a otros. No por pura palabrería, sino con hechos y con verdad. Yo le decía, yo tengo un mensaje que llevar a la iglesia hoy y yo no me puedo parar a dar un mensaje si yo no te pido perdón. Le decía después, gracias Señor, porque sigues moldeando en mí el carácter que tú quieres que yo tenga siendo tu hija. Le doy gloria a Dios por eso. En 1 de Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo nosotros vamos a ver la necesidad del hermano y lo vamos a dejar así? Mira, yo iba un día bien temprano para el gimnasio, de los días que estuve yendo al gimnasio iba bien temprano y había una muchacha que pues yo cojo por un lado y allí va para el otro y yo decía, de seguro, sí, cuando estaba yendo, de seguro ella va para el muelle. Yo decía, diache, si yo me desvío 5 minutos, son 5 minutos menos de las rutinas, todo se me desencaja. Viré de donde estaba, di la vuelta y le dije, vente, yo te llevo. Y yo decía, ¿cómo si la estoy viendo a la hora que era? Sé que tiene la necesidad porque en otras ocasiones se la he suplido. ¿Cómo la voy a dejar pasar por alto? Lo mío, una diferencia podía esperar porque incluso en aquel momento lo estaba haciendo. Ahora ni siquiera lo estoy haciendo. ¿Cómo no iba a cubrir esa necesidad? Y así mismo hay muchas otras cosas. La necesidad de que alguien tiene de ser escuchado, que alguien tiene de poder conversar, que alguien tiene porque nosotros intercedamos por ellos. Yo escuchaba un pedazo de Joel Becerra en la prédica que él hablaba a las mujeres en ese día y hablaba cómo las mujeres son unas leonas y las leonas son las que pelean unas por otras, incluso cuidan entre ellas a los cachorros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a parar a interceder por la necesidad de mi hermano si mi hermano tiene una situación en su hogar, con sus hijos, con sus padres, con su familia? Nosotros no podemos ser tan egoístas de quedarnos enfrascados orando solamente por nosotros mismos. Porque si nos hacemos llamar que somos cuerpo, nosotros tenemos que orar por nuestro cuerpo. Si nosotros nos hacemos llamar que somos un cuerpo, yo necesito que todo mi cuerpo esté en total funcionamiento. Y si uno de las partes del cuerpo se duele, el cuerpo entero tiene que dolerse. Si tú no te dueles por lo que el hermano está pasando, la parte del cuerpo que está muerta es la tuya. Así que yo les digo en esta noche, si usted está viendo que en su corazón hay indiferencia, es hora de despertarse y ponerse en la brecha los unos por los otros. Gracias, Señor. La otra virtud era la determinación. Y es que él era firme en su propósito de seguir la voluntad de Dios aún en medio de las dificultades. Esta determinación lo llevó a una vida de servicio y sacrificio. Qué lindo eres, Señor. En Mateo 4, 9 al 11, aquí está allá en el monte del Getsemaní, ¿verdad? Cuando estuvo ayunando los 40 días, cuando el enemigo se le presenta y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si Jesús no hubiese tenido la determinación firme de que Él vino a esta tierra a seguir adorando a su Padre, Él hubo podido ceder. Nosotros necesitamos mantenernos firmes y determinados, sabiendo a quién nosotros le creímos, sabiendo a quién nosotros le servimos y sabiendo que nosotros estamos en una entrega total a nuestro Señor Jesús, así como Él lo hizo por nosotros. En Lucas 22, 42, Él le decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este punto Él podía tener ese desespero, porque Él fue totalmente hombre. Wow, voy a ir, ya yo sé, Él sabía que Él iba a ir a la muerte, a la cruz a morir, a sufrir por cada uno de nosotros. Y le decía, pasa de mí esta copa, pero la determinación que tenía pudo decir,
que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, muchos momentos de nuestras vidas, cuando nosotros caemos y flaqueamos, es porque verdaderamente no estamos determinados. Cuando nosotros queremos algo, nosotros vamos tras ello. Cuando queremos obtener algún beneficio, algún, no sé, ropa, un plato de comida, algo material, nosotros vamos tras ello. ¿Cuánto más no tenemos que andar determinados por la salvación de nuestra alma? ¿Cuánto más no tenemos que determinarnos a caminar firmes en Cristo? Porque Él nos ha prometido una corona para la vida eterna. Yo quiero seguir caminando firme y determinada para alcanzar el propósito que Él estableció para mí y para poder pasar la eternidad con mi Señor en el cielo. En 1 Corintios 15, 58, Pablo nos exhorta: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, no nos mováis nunca, dando siempre abundantemente a la obra del Señor, porque sabéis que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a verificar por aquí porque había buscado en otra traducción y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, no, discúlpenme, esa es la de más abajo. Pero lo que nos dice esta es: estén firmes, no te muevas. Nosotros no podemos ser inconstantes como la ola del mar que va y viene, que va y viene. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús. En Hebreos 12:2, ¿cómo lo hacemos? Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le fue puesto delante sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nosotros, para mantenernos firmes, no podemos mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta en la cruz, puesta en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces Romanos 12:11, ese sí nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestra comunión con el Señor requiere diligencia. Yo no puedo establecer una relación firme con mi Señor un día sí y un día no. Mi comunión con el Señor tiene que ser constante y continua. Necesita diligencia. No puedo estar perezosa. Y cuando yo lo escucho, yo me azoto. Porque como decía el pastor, como decía Misael, que muchas veces, ¿verdad?, qué bueno es quedarse en la cama. ¿Cuánto batallamos a veces para salir? Y toda esta semana que fue de lluvia, qué batallón. Y mi techo, que es de zinc, que suena bien bueno, yo batallo y ¿sabes? No es menos cierto. Y hay veces que digo: ¿cómo hago? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me voy? Lo hago. Y a veces digo: me voy para afuera, ay, qué oscuro está. Me voy para adentro, ay, qué frío está. Hay excusas que nosotros ponemos, pero nosotros tenemos que ser diligentes y fervientes en ese espíritu, sirviéndole al Señor. Jesús vino a servirnos, no vino a ser servido, pero nosotros estamos aquí por su gracia, por su amor y su determinación. Nosotros necesitamos aplicar este principio y determinarnos a servirle al Señor fervientemente. El amor, esta otra cualidad. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Él tenía un amor incondicional y sacrificial, extendiéndose a todos, incluyendo a sus enemigos. Jesús amaba a todos, incluso a sus enemigos. Dice Juan 3:16, el verso que, ¿verdad?, tanto conocemos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor inicial viene de Dios. Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo. Y si vamos más atrás, amó tanto que nos creó para tener íntima comunión con nosotros. Que allá en el huerto del Edén esa comunión se rompió. Pero si nosotros vamos a la historia, desde el Génesis hasta Jesús y hasta el Apocalipsis, todo lo que el Señor ha ido haciendo ha sido para poder volver a unirnos en comunión con Él. En todo momento Él ha buscado diferentes personas para encaminar a su pueblo a que se encuentren nuevamente con Él.
Antes habían unos procesos más difíciles y los sacrificios y el perdón una vez al año, ¿verdad? Por el sacerdote y todas estas cosas. Pero qué bonito que se desprende de su hijo, nos entrega a su hijo por amor para que nosotros tengamos un acceso libre y directo a él todos los días, en todo momento, en cualquier lugar. ¿Cómo nosotros no podemos recibir ese amor del Señor? Juan 15 del 12 al 13 nos dice: este es mi mandamiento, que se améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Como les decía ahorita, esto tiene que ver con esa entrega que yo voy a tener por mis amigos. No es que me pare de frente a ti y me tiraron el tiro. Vámonos más a lo espiritual. Me paro en la brecha y camino contigo y oro por ti, intercedo por ti, porque yo sé que tú tienes grandes propósitos y que yo quiero que tú estés firme, levantado y caminando para hacer la obra del Señor. Aleluya. Juan 13:34 dice: un nuevo mandamiento os doy, que se améis unos a otros como yo os he amado, que también se améis los unos a los otros. Él nos amó y nos está pidiendo amor, que sea recíproco, que el mismo amor que tú has recibido del Señor lo deja a otro. Tú estás llenándote de amor del Señor todos los días, cuando extiende su misericordia, cuando te perdona, cuando te da buenas dádivas, aun cuando estás sometido a prueba, estás recibiendo amor porque te está moldeando para hacerte una mejor vasija. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a desbordar ese mismo amor para los otros? Nosotros tenemos que ser un reflejo puro e íntegro de Cristo a los demás. Gracias, mi Señor Jesús. Efesios 3:18 al 19 nos dice: sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando hace unos días atrás, para Semana Santa, hablaba con mi hermana Mercedes y hablábamos de esa canción tan maravillosa: su amor es ancho, es profundo y es alto. Verdaderamente es la cruz misma de Cristo, es ancho. Él se extendió por nosotros, Él extendió sus brazos, y ese amor, mira, desde el oriente hasta el occidente, como dice su palabra, es profundo. Él llegó incluso a las profundidades a rescatar a los que estaban allá en prisiones. Es alto porque conecta directamente con el amor de Cristo, del Padre mismo. Entonces, cuando lo vemos a nosotros, es ancho. No hay nada que esté alrededor nuestro que Él con su amor no pueda romper, que no pueda derribar en nuestras vidas. Que es profundo. No hay ninguna profundidad, no hay ninguna raíz que esté atascada en lo más profundo de nosotros, que el amor de Cristo no pueda desarraigar y luego llenarla de su mismo amor. No hay manera de que ese amor tan alto no nos pueda conectar directamente con el Padre. Pero si nosotros no lo recibimos, entonces nosotros no podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios, como lo dice el versículo 19. Nosotros necesitamos entender ese sacrificio que Él tuvo en la cruz y ese amor incondicional que Él tuvo para cada uno de nosotros, para nosotros poder verdaderamente ser llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Valentía, la otra virtud. Él mostró el coraje al enfrentar la oposición y la persecución de sus enemigos y sus seguidores. Mateo 26:39 decía, esta es uno de los versículos que hablábamos ahorita: si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Hemos hablado en muchísimas ocasiones que el camino del cristiano no es un camino de cobardes. El cristiano es y debe ser valiente. Si Jesús no hubiese tenido valentía, no pudiera decirle: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Para nosotros aceptar la voluntad de Cristo en nuestras vidas, nosotros tenemos que armarlo de valor, tener esa valentía para poder decir: haz tu voluntad y no la mía. Mateo 26:56. Todo esto ha acontecido para que se cumplan las palabras de los profetas que están escritas. Y todos los que contra mí se levantan fueron juzgados y condenados por mí.
y se condenaron por mí. Jesús enfrentó la traición y el juicio con valentía, sabiendo que su muerte era parte del plan de Dios para la redención de la humanidad. La valentía de Jesús permitió que Él recibiera todas las acusaciones falsas en su contra, todos los azotes, todas las humillaciones, para darnos a nosotros nuestra redención. Gracias, Señor Jesús. En Juan 16:33 dice: estas cosas las he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Seamos valientes y confiemos plenamente en que el Señor verdaderamente ha vencido al mundo. Lo que pasamos son pruebas momentáneas. Lo eterno es nuestra salvación. Lo eterno es nuestra redención. Lo que nosotros pasamos, solamente armémonos de valor. Se llenó de valor cuando él entró al templo, que vio todo lo que estaba pasando. Y si no hubiese tenido esa valentía, él no hubiese volcado las mesas de los cambistas y reclamó: esta casa es casa de oración. Esto no es un lugar para venir a hacer y deshacer. Esta casa es casa de oración. Y si yo se los digo ahora a ustedes en esta hora, esta casa es casa de oración. Esto no es una casa para nosotros venir a hacer y deshacer, para estar siendo irreverentes. Nosotros necesitamos retomar el valor, el temor reverente de nuestro Señor en nuestra casa. Y nosotros necesitamos enseñárselo a los grandes. Nosotros necesitamos enseñárselo a nuestros semejantes. Nosotros necesitamos enseñárselo a nuestros niños. Esta casa se viene a temer a Jehová, se viene a temer a Dios, no se viene a estar haciendo cosas indebidas en la casa del Señor. Y cuesta porque hemos sido mal enseñados, porque la generación ha ido cambiando. Pero como esos viejitos de antes entraban, cómo tenían un temor tan grande por la presencia del Señor. Queremos seguir viendo cultos gloriosos como el domingo. Vamos a tener temor todos los días en la casa del Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Jesús tuvo valor cuando incluso le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Por eso era que decía, ¿verdad? Tenías valentía para enfrentar a los amigos, pero a los perseguidores, pero también a los seguidores de él. Él era su discípulo, estaba con él, pero cuando Jesús le dijo: me es necesario morir, es necesario, ¿verdad?, que yo vaya a la cruz. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y en nuestra vida puede ser la persona más acercada a ti. Y si te es de tropiezo, tienes que ser valiente y decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Nosotros necesitamos verdaderamente ponernos los pantalones en nuestro sitio y tomar la palabra del Señor, hacerla nuestra y aplicarla todos los días de nuestra vida. Nosotros no podemos seguir caminando como si fuéramos inexpertos en la palabra. El Señor nos ha dotado, nos ha dado lo mejor de su palabra y nos ha dado poder, autoridad y dominio propio para ejercerla. Nosotros debemos ejercerla de tal manera. Gracias, mi Señor Jesús. El Señor Jesús tenía franqueza. Él hablaba sin rodeo, aun cuando sus palabras podían ser difíciles de escuchar. En Mateo 23, 27 y 28 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesús no tuvo temor en decirle a las personas las cosas. Y cuando lo hacía,
no se desprendía del mismo amor que tenía por cada una de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque fácilmente es pararse y decir, ay, es que yo soy bien sincero, yo no tengo pepitas en la lengua. Cuando tú dices, no tengo pepitas en la lengua, tú ofendes al hermano porque lo estás diciendo para tu propio bien. Pero cuando tú te paras con la franqueza del Señor, por medio de la palabra, tú lo haces en amor para corregirle, para restaurarle con mansedumbre y no para hacer piedra de tropiezo a otros hermanos. Aleluya. Mateo 8, 26 y 27. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. A sus discípulos, ahorita fue a los fariseos, ¿verdad? Ahora a sus discípulos les habló claro también, hombres de poca fe. En otro momento decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Saben? No tienen fe. ¿Cuánto tiempo ahí? ¿Cuántas veces en nuestra vida, y yo hablo por mí, cuántos años tropezando en lo mismo y me levantaban y yo misma me tiraba? ¿Hasta cuándo? La franqueza de la palabra del Señor, la franqueza de gente que tenía a mi alrededor me hizo entrar en razón porque me restauraron con amor. Nosotros necesitamos restaurar a otros en amor. Nosotros necesitamos ser francos basándonos en la palabra. Si tú tienes la virtud de ser franco, sé franco basado en la palabra. Llénate de la palabra para que no dejes de usar esa virtud que hay en tu vida, para que puedas entonces utilizarla para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Bondad. Él tenía interés en los demás. Nahum 1:7. Hablamos primeramente de nuestro Señor. Dice en la Nueva Versión Internacional, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector a los que en Él confían. Nuestro Señor Dios es nuestro refugio, Él es bueno. Él está ahí con nosotros en esa angustia. Protege a los que confían. De la misma forma, así Jesús era con nosotros. Así Jesús es con nosotros, perdón. Así Jesús era en aquel tiempo. Él era bondadoso, Él quería el bien para los demás. Por eso Él se paraba y hablaba el monte, la bienaventuranza. Por eso Él se tomaba el tiempo de predicar. Por eso Él se tomaba el tiempo de llevar el mensaje de salvación a otro. En Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabemos, iglesia, que esto no es por obra, es por nuestra fe. Pero las obras son necesarias para que otros vean lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Entonces, si Jesús está trabajando en tu vida, no te escondas. Alumbra a otros que necesitan, alumbra a los que están en oscuridad. Sal y muéstrale a otros las grandes cosas que Jesús está haciendo. Yo admiro a mi hermano Yaureibo, cómo él habla, cómo él escribe esos versos en Facebook sin importar quién se levante y lo critique, porque él está dejándole saber a otros cuántas grandes obras el Señor está haciendo en su vida. Nosotros tenemos que hacerlo en todo lugar, en todo momento. Si tenemos redes y vamos a estar en las redes, usémoslas para ministrarle a otros las grandes cosas que el Señor está haciendo. Si vamos a empezar en conversaciones, usémoslas para mostrarle a otros las grandes cosas que el Señor está haciendo. En el lugar que el Señor nos planta, que muchas veces yo decía, Señor, sácame de aquí. El Señor lo que me decía era, no, porque te estoy formando tu carácter. Y hoy día yo puedo ver mi lugar de trabajo con situaciones, con vicisitudes, y puedo ver el carácter formado en muchas áreas, cómo se sigue formando aún más y cómo puedo hablarle de Cristo a otros que tanto lo necesitan.
¿Por qué vamos a callar nuestra boca? No podemos callar nuestra boca. No somos una luz para meternos debajo de la mesa. Que alumbre toda la casa, que alumbre a lo lejos, que alumbre en el balcón, que los vecinos se enteren, que seamos el reflejo de Cristo para otros. Por eso Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Gracias, Señor. Jesús tuvo abnegación. ¿Qué significa? Que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses. Y me venía a la mente, antes de buscar alguna cita bíblica para profundizar, cuando estaba reunido con sus discípulos, que le decían, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él le decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, quizás, y no estoy hablando aquí en mi madre físicamente, lo digo por el hecho de que él tenía un interés. Esa era su madre, fue la que estuvo con él, la que lo cuidó, la que lo crió. Pero si en ese momento no estaba alineada la voluntad del Padre, él estableció que yo me desprendo de esa relación de familiaridad, porque yo necesito hacer la voluntad de mi Señor y yo necesito rodearme de quienes hacen la voluntad de mi Señor. Gracias, Padre. Ahorita leíamos lo que él hizo, ¿verdad? En Filipenses, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa misma forma, ¿sabe? Él se desprendió de todo lo que él era para él ir a la cruz a morir por nosotros. Juan 10:17 dice, la causa por la cual el Padre me ama es porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, él se desprende de su vida y luego él la toma nuevamente para ascender a las alturas, para descender, para rescatar, para ascender, para sentarse en el trono, para darnos una esperanza de que él vendrá nuevamente por nosotros. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es por eso que nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos ser con otros, debemos servir. Como decía la pastora Virgen, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros necesitamos entender que estamos en esta tierra y necesitamos ser útil a otros, ser de servicio, dejar la changuería de decir, ay, solamente me buscan porque me necesitan. Si me necesitan y solamente para eso me busquen, que me busquen. Yo quiero poder servirle a mi Señor. Yo quiero poder ser útil en esta tierra para seguir expandiendo el reino de mi Señor, reflejarlo a Él. Como Él vino a servir, yo quiero servir. Y yo quiero que nosotros oremos para que nuestras generaciones, para que esta casa sirva a otros, para que esta casa siga llegando la gente, para que sigamos expandiendo las estacas. Nosotros necesitamos servir. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí Pablo expresaba cómo él mismo se estaba desprendiendo, entendiendo que él no estaba viviendo para sí mismo. Él vivió para la iglesia, él vivió para enseñarle a otros. Nuestros pastores son de la misma forma. Aprendamos, como también Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que nosotros tengamos verdaderamente el poder decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pero que no usemos ese versículo si verdaderamente nosotros no estamos firmes imitando a Cristo. No tengamos el descaro de decirle a otro, imítame a mí, si yo no estoy imitando a Jesús en su carácter entero. Seamos bien cuidadosos de poner por obra lo que su palabra establece para nosotros verdaderamente decirle a otros, imítame a mí. Y yo,
como también establece, no he llegado a esa plenitud. Yo voy caminando tras eso, pero yo anhelo poder decirle a otros, imítenme a mí. Yo quiero que mis hijos me tengan como un buen ejemplo a seguir, como un modelo que cuando miren alrededor en el mundo digan, no, yo no quiero eso, yo quiero lo que en mi casa se me ha enseñado. Gracias, mi Señor Jesús. La honestidad. Jesús era un hombre íntegro y sincero, aun cuando eso significaba enfrentar la oposición. La honestidad siendo un reflejo de Dios. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso hablará y no hará, o dirá y no lo cumplirá? Esto habla de la fidelidad y la honestidad de Dios. Si Dios dice una palabra, la cumple. Dios tiene esa honestidad. Gracias, mi Señor Jesús. En Hebreos 6:18 dice, y esto para que Dios, demostrando que es inmutable, o sea, nada lo mueve, haya dado a los que fueron llamados a su esperanza la certeza de que Él no miente. Esto enfatiza la verdad y cuán fiables son las promesas de Dios para nuestras vidas. Como para que, lo leo en esta versión que lo tenía en otra versión, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, pónmelo a mí, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo me asio, ¿sabe? Yo me aferro a esa esperanza que Él puso, porque yo sé que Él es inmutable. Si Él dijo, Él lo hará, aunque tengamos que seguir orando hasta que suceda, hasta que lo veamos. Pero no voy a dejar de creer en lo que Él estableció para mi vida. Gracias, mi Señor Jesús. En Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, si hay alguna virtud o algo digno de elogio, meditéis en esto. Si nosotros queremos ser a semejanza de Jesús y mostrar su honestidad, lo que nosotros necesitamos estar meditando también son en las cosas que hacen, que son dignas de elogio, son en las cosas honestas, son en las cosas amables, son en las cosas puras, dignas y justas. Si nosotros tenemos la mente llena de basura, no podemos tener un jardín hermoso. ¿Sabe? Nuestra mente no es un basurero. Es hora de sacar de nuestra mente todo lo que nos ahoga y que nosotros podemos llenarnos de todas estas buenas cosas para que cuando nosotros tengamos que reflejarnos a otros, tengamos la misma honestidad porque ya nosotros fuimos llenas de ella. Gracias, mi Señor Jesús. Mateo 5:48 nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Esto nos enfatiza a nosotros que busquemos, que anhelemos esa perfección que Jesús tiene, porque así, incluyendo la honestidad como un reflejo de esa naturaleza de Dios. Si Él es honesto, nosotros necesitamos desear ser honestos. En Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Nosotros necesitamos andar honestamente. Nosotros no podemos andar por la vida siendo doble cara. Nosotros tenemos que tener integridad y nuestra integridad está en Cristo, está establecida en su palabra. Jesús también tenía un deseo de compartir su vida con los demás. Como veíamos ahorita, Él no vino al mundo para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él se preocupaba
por las relaciones con los discípulos, buscando su bienestar, y también los animaba a crecer espiritualmente. Por eso también él oraba y le decía: Señor, a los que me diste, guárdalos. ¿Por qué? Porque él se preocupaba. Si cada uno de nosotros tiene un ministerio y tenemos personas bajo nuestro cuidado, cuidémoslo. Seamos un líder, que apliquemos bien nuestro liderato, no para maltratarlos, no para herirlos, porque así como él tenía el deseo de compartir su vida con los demás, nosotros tenemos que tener ese mismo deseo de cuidar y de guiar a los demás. Pero también que nosotros sepamos someternos a nuestras autoridades, que nosotros sepamos recibir lo que otro tiene para darnos, que nosotros, esta iglesia, nos sepamos someter a nuestros pastores, que yo sé que ellos se someten a nuestro líder Eladio, que de la misma forma estamos sometidos a nuestro apóstol Nahum, que él está sometido a Cristo, que nosotros sepamos someternos, que nosotros sepamos compartir esa vida de sometimiento con los demás como Cristo la compartió. Entonces Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y cuando yo pensaba en todas estas características de Jesús, no es otra cosa que nosotros reflejemos el mismo fruto del Espíritu. Es necesario que nosotros aprendamos a vivir en el fruto del Espíritu. Es cierto que hay unas en las que tenemos una virtud más fuerte y en otras áreas somos más débiles. Entonces busquemos fortalecernos en las que somos más débiles y mantenernos en las que somos más fuertes. Por lo tanto, al yo tener en mente que mis generaciones pueden ser afectadas por mis decisiones, debo comenzar a tomar unas decisiones sabias en mi vida. Debo actuar con el carácter de Cristo, reflejándolo en todo tiempo, aún más en mi intimidad, porque lo que yo hago en secreto es lo que se va a ver reflejado en el público. Yo tengo que ir con esa misma humildad delante del Señor. Yo tengo que ir con honestidad. Yo tengo que someterme. Yo tengo que ser valiente para decirle las cosas que me están pasando. Todas esas cualidades yo las tengo que tener primeramente con mi Señor en mi intimidad, hablarlas abiertamente con el Espíritu Santo, para que cuando ellas vayan siendo formadas y transformadas, nosotros podamos reflejarlas afuera, porque ya fue formado en lo secreto. Yo los invito esta noche a que nosotros rompamos los patrones de la sociedad, para que nosotros podamos entender que necesitamos mostrarle a otros que cada día necesitamos parecernos más a Cristo y menos a lo que la sociedad y la moda quiere imponer. Yo te reto en esta noche a que tú comiences a romper los patrones dañinos que afectan tu entorno, para que comiences a adoptar el carácter de Cristo completo, para que sigas reflejándoselos a otros. Oremos por ellos, los que no tienen la madurez para enfrentar la crisis. Nuestros hijos especialmente, porque son los más pequeños, porque se están formando bombardeados de tantas cosas. Ellos están formando su carácter, pero quizás no saben cómo manejar sus emociones. Seamos quienes los guían por medio de la madurez que hemos nosotros adquirido en Cristo. Si nosotros queremos guiarlos a ellos, o si los nuevos que llegan a la iglesia, si nosotros los queremos guiar, nosotros necesitamos estar maduros en Cristo, obtener el carácter de Cristo para nosotros poder entonces impartirlo a los que vienen luego. Una generación que desarrolle carácter es una generación que afrontará las situaciones con madurez y guiados por la sabiduría de Jesús. El Salmo 90, solamente el 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué punto de partida para nosotros comenzar oraciones poderosas? Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Ayúdanos
a tener el carácter de Jesús. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Gracias, Padre Santo. He traído la palabra como tú la has puesto en mi corazón, Señor. Te doy gracias porque primeramente tocaste en lo profundo de mi corazón, Señor. Y la traigo con la misma forma en que la pusiste en mí. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra dará efecto. Yo sé que esta palabra será llevada y puesta en práctica, Padre Santo, porque es nuestro anhelo como iglesia parecernos cada día más a ti. Padre Santo, enséñanos cada día, guíanos y ayúdanos a que nos paremos en la brecha para orar por nuestras generaciones, para que oremos por los que están antes que nosotros, para que oremos los unos por los otros, Señor, y por los que vienen subiendo, Padre, quebrantando toda trama del enemigo que dice que son moldeados de una forma. Nosotros somos moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Cristo Jesús. Padre, yo creo que tú harás en nuestras vidas. Yo creo que esta iglesia se establece en el carácter de Cristo, Señor. Y yo creo, Padre Santo, que seguiremos viendo tu gloria y que seguiremos llevándola a nuestras generaciones. Te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús he orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Hasta aquí mi parte.